mañana se levantó y dijo, ¿qué desayuno? ¿Gorditas? Aunque sea de deshebrada, chicharrón de pella. O dijo, no, mejor barbacoa. O terminó a lo mejor con un menudo. Digo, no saliven, no saliven. Y esas decisiones no trascienden, pero hay otras en la vida que sí. Tomar la decisión de tener familia. Hoy en día nuestros jóvenes huyen a esas responsabilidades. O venir a la iglesia, que uno diría y considera que hay tantas que de verdad será trascendente. Pero lo más importante en nuestra vida es realmente saber qué hacemos en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Estamos frente a un pasaje que el Señor predicó justamente después de hacer un gran milagro, la alimentación de los 5,000. Que cuando disfrutaron y vivieron ese momento, dice la Escritura, la gente se volcó sobre Jesús, aunque tenían una idea incorrecta. Así que Jesús, conociendo sus corazones y la intención de ellos, dice San Juan 6:15, pero entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Su decisión fue trascendental para él y para la gente que está ahí. Decide, insisto, dejar ese espacio. Y mientras él se separa, le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. Los sube a una barca y dice que cuando van en la barca viene una gran tormenta, ¿verdad? De tal manera que el Señor tiene que venir a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando ellos lo ven, dice la Escritura otra vez que se espantan. Sin embargo, el Señor con voz de autoridad le dice, no tengan miedo, no teman. Y dice el pasaje, los llevó a tierra firme. Ese es el escenario de esta gran predicación. Pero que es una predicación tan fuerte y poderosa que provoca, insisto, decisiones fundamentales en su vida. Es claro que el Señor quiere cambiar sus perspectivas. Es claro que el Señor quiere que lo vean no solamente como el hacedor de milagros, sino como el Mesías. Y es interesante porque el pueblo judío, conocían y sabían la historia, conocían y estudiaban las profecías, se sabían de memoria, ¿verdad? Al profeta Isaías, y ellos sabían que el Mesías había de llegar. Sin embargo, cuando Jesús está entre ellos, se confunden y les tiene que recordar y enseñar que el evangelio no es solo comida, sino que tienen que considerar algunos aspectos más. Y por eso el Señor les empieza a partir de ahí a enseñarles seriamente quién es Él. Y en este pasaje y hacia adelante encontramos los 7 expresiones de Jesús que utiliza el yo soy. En este caso, yo soy el pan de vida. De ahí creo que valdría la pena considerar cuáles son nuestras perspectivas al llegar a este culto. A los jóvenes los hemos secuestrado este fin de semana y a ellos no les queda de otra, tienen que estar aquí. Pero contentos, ¿no? Eso esperamos. Pero los demás teníamos la opción de quedarnos en casa o venir. Seguramente el hermano Rolando, el hermano Moy les insistieron, no vayan a dejar de venir. Pueden faltar otro domingo, pero este domingo va a haber visita. Tienen que venir. Pero más allá de eso, cuando escuchamos la palabra y la predicación, ¿qué esperamos de ella? Dios cambie nuestra perspectiva y que nuestras decisiones trasciendan porque son guiadas por su Espíritu. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, estamos aquí con tu palabra frente a nosotros. Esta palabra que enseñas y dices, Señor, que son como pastos verdes que alimentan y nutren nuestra vida. Te rogamos, por lo tanto, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu y que hoy, Señor, nutridos en tu palabra, entendamos, Señor, lo trascendente que es hacer algo con ella. Padre, nos depositamos en tus manos, rogando que nos hables, nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer para ustedes del versículo 53 al 58, que es, digamos, la base central del mensaje que después les da la reflexión a sus discípulos. Dice este pasaje, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y por supuesto que si nosotros conociendo el Evangelio nos parecen palabras un poco confusas, imagínense aquellos que no conocen a Jesús totalmente. No está hablando, por supuesto, de canibalismo, sino por supuesto si es un antecedente de los símbolos que después utilizará en la última cena con sus discípulos. Pero hoy además también reconocemos que en este pasaje el Señor utiliza estos símbolos para hablar de esa impregnación, ese meterse en nuestras vidas y decirnos a nosotros que también necesitamos en ese aspecto tener esa unión con el Señor. Estos hombres, algunos piensan que no entendieron lo que Jesús les dijo, pero yo más bien creo que creyeron tan bien el Evangelio y las palabras de Jesús que escuchando y entendiendo lo que les está diciendo, ellos decidieron no seguir a Jesús. Y vea, añade esta enseñanza, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones, insisto, que él toma? Dice este pasaje, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y está hablando Jesús a aquellos seguidores de un compromiso de vida. No está hablando solamente en su momento de reunirse los sábados, en nuestro caso los domingos. No está diciendo solamente atiende el culto cuando sea la predicación y lo demás no importa. No está dando oportunidades para que entre semana vivamos una vida displicente. Se trata de vivir con Él y por Él. Es cuando Pablo después allá diría en esa expresión muy conocida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros, estos jóvenes y yo, jóvenes todos, hemos acuñado para nosotros el lema de servir al Señor, ¿verdad? Y creer en ese aspecto de para Cristo y por su iglesia, o por Cristo y por su iglesia. Estamos tratando de decirle, aún en la juventud podemos vivir como cristianos. Y créanmelo, es un reto muy difícil. Es un reto que implica decisiones fundamentales en nuestra vida. Pero lo mismo sucede en la iglesia. Cuando somos llamados a ser parte de una de ellas, hay tantas cosas que nos llaman y nos quieren confundir que valdría la pena considerar esta postura de qué tan comprometidos estamos incluso con nuestra iglesia. Este desafío es serio, por supuesto, y es radical, que espera de nosotros entrega y pasión. Bien decía ahora nuestra coordinadora, más o menos la mitad no vino, más o menos. Porque no tan solo está lejos, sino que está caro. Y quiero decirles, no por presumir, no crean que son los más ricos de su iglesia, pero sí los más dispuestos. Y algunos de ellos tuvieron que pagar su vuelo, su viaje completo, otros estuvieron vendiendo chicles y cacahuates, o por lo menos tocando puertas para que juntar. Algunos de ellos, no se ve, hermanos, pero traen la marca del camión acá atrás porque viajaron 15, 16 horas y luego agarraron un vuelo y cosas por el estilo. Por eso si los ve despeinados, no los juzgue, hermanos. Porque decidieron, si vamos a servir al Señor, necesitamos entrega y pasión. Ahora, regresando al texto que leímos, voy a mencionar algunas ideas claves de estos pasajes. En el versículo 60 dice, dura palabra es esta. En nuestros tiempos dirían, puras pedradas, dijo Jesús. Versículo 64 dice, pero hay quienes no creen. Qué interesante. Y luego en el versículo 66, creo que te voy a ganar. Muchos volvieron atrás. Para mí es el versículo más triste de toda la Biblia. ¿Cómo es posible que conociendo a Jesús, caminando con Jesús, muchos volvieron atrás? Y el reto está en el versículo 67. ¿Quieren irse también ustedes? Vea, como de una gran multitud, por lo menos 5,000, un poco más,
Después esa multitud se reduce un poco queriendo seguir a Jesús y es cuando Jesús empieza a predicar. Y dentro de esa multitud hay 12 también, que ustedes y yo sabemos tienen características especiales. Y pareciese un catálogo de por lo menos 3 tipos de discípulos, que es de lo que hoy quiero compartir, para que al final de cuentas cada uno de nosotros decida qué tipo de discípulo quiere ser o de cuál somos según la palabra. En primer lugar, hay un tipo de discípulos que abandonan al Señor. Versículo 60. Dice, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es increíble, de verdad, que teniendo a Jesús a sus lados, de viendo los milagros, siendo partícipe de todo lo que estaba haciendo, habían tomado esa decisión. En algún momento yo me he preguntado, si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, ¿qué personaje me hubiese gustado ser? No sé si a usted le pasa, a mí de repente sueño. Espero que ninguno haya querido ser Judas, que quede claro. Pero en una actitud humilde yo he dicho, Señor, aunque sea uno de los leprosos me hubiera gustado ser. Disfrutar de tu gracia y tu misericordia, creo, sería suficiente. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Con un enfermo o con uno de sus seguidores? Algunos de los 12 discípulos tenemos nuestros preferidos, ¿no? Pero dice este pasaje que aquellos al escucharlo tomaron decisiones. Muchos de nosotros hemos escuchado de Jesús, pero no hemos entendido lo que significa escuchar al Señor. Y en ese sentido muy amplio, oír significa que percibimos por el oído, que oímos en el oído, pero estos particularmente dice que aunque escucharon, no entendieron, o por lo menos no quisieron volver su caminar hacia el Señor. Y entonces a mí me parece que en este pasaje es como cuando papá y mamá regañan a los hijos, que de repente dicen, ¿qué no me oyes? Y uno se queda así mirando como hijo, ¿verdad? Dice, sí, te escuché. Pero la realidad es que nuestra acción pareciese que está en rebeldía con lo que oímos, ¿verdad? Y en este pasaje es algo similar. No significa que no hayan escuchado a Jesús, sino que en ese momento, escuchando el mensaje, decidieron no hacerle caso. No estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Y vuelvo a insistir, no significa que no hayan entendido el mensaje, más bien lo entendieron también, que entendían que significaba, por supuesto, un compromiso tal que ellos dijeron, no, así no. Acá en México diríamos, en una expresión muy mexicana, yo no le entro. ¿Han escuchado eso? Estos dijeron, no, nosotros no. Cerraron su corazón a las palabras de Jesús y decidieron caminar. El Señor, si bien es cierto, nos ofrece servirle y seguirle, el Señor no tiene necesidad de nosotros y por lo tanto no mendiga amor. Cuando dice la Biblia que apareció un joven conocido como el joven rico y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor empieza a decirle sus condiciones, ¿verdad? Y todo. Y al final de cuentas el joven dice, la Escritura, que decidió no seguir a Jesús. Y uno piensa que como iglesia debemos andar como cantamos, siguiendo a la oveja descarriada, dejar a las 99 y ir por ella, pero algunos piensan que debemos ir todos los días y a cada rato. Y nos cotizamos, ¿verdad? Que me dejen ir a ver quién diezma como yo. Que me dejen ir, dirían los jóvenes, a ver quién hace el trabajo de la secretaría como yo. No hablo de nuestro secretario en general. Nos cotizamos así. Pero la realidad es que el Señor cuando deja ir al joven rico que no desea hacer la voluntad del Señor, se va. Dios no necesita de nosotros para ser Dios, ya Él es Dios.
Pero si nos está dando la oportunidad de servirle, de conocerle y de caminar a su lado, bien valdría la pena obedecerle y hacerle caso. Estos hombres no estaban dispuestos a ser reprendidos. Cuando el tema y la charla tomó otro sentido, ellos se sintieron ofendidos. ¿Conoce de eso? Ay, es que qué áspero. Me miró mal, no me saludó. A todos abrazó menos a mí. Hay gente que tenemos diferentes tipos de caracteres, ¿verdad? Y hay alguno que saluda a todos y otro que no saluda a nadie. Algunos que platicamos y platicamos y otros que permanecen callados. Pero a todo tipo de personas el Señor nos llama y nos invita a seguirle. Y puede ser que en algún momento como este, el caminar con el Señor se vuelva ríspido y parece que nos está regañando. Pero las motivaciones que ellos tenían sí eran suficientes para regañarlos. Seguían los milagros, servían o seguían a Jesús por la comida. Pero cuando el Señor los confronta, ellos dicen, no, yo no puedo morir por ti. Y esto es algo que se repite a través de los siglos. Ahora vivimos un evangelio tan barato que lo escuchamos en cualquier lugar, ¿verdad? Donde deja de sufrir, ven a la iglesia. Tú lo puedes todo, acércate, decláralo, arrebátalo, tantas cosas. Pide y se os dará. Pero este pueblo, decía hace un rato, conocía la profecía de Isaías y sabía que el Mesías había de sufrir. Pero en su mente habían creado una idea diferente. Ellos creían que cuando el Mesías apareciera en el pueblo de los judíos, entonces había una época de riqueza y abundancia, que serían el imperio más poderoso del mundo. ¿Y sabe qué es interesante? Lo siguen creyendo hasta ahora. Por eso están peleando contra Irán. Y por eso pelean con todos sus vecinos. Porque creen que en el nombre del Señor ellos deben de poseer el mundo. Pero resulta que el mensaje de Jesús, que se dice ser el Mesías, según el texto, no habla de empoderamiento, sino les dice, ¿verdad? En lugar de dar la indicación de agarrar las armas, les dice, compartan el amor. Amén. Incluso tan fuertemente que les manda a amar a su prójimo. Y le añade, ¿verdad? Si alguien quiere de ti que le ayudes a cargar algo, una milla, cárgala 2. Si alguien te pide la capa, dale la capa, la ropa y todo lo que tengas. Y por supuesto, eso en su corazón y en su mente no era posible, porque ellos querían librarse de Roma y Jesús les dice, sujétense a Roma. Tenían su corazón cerrado a Jesús. Y cuando leemos pasajes como esto, no podemos dejar de decir o pensar en aquellos que ya no están con nosotros. Como jóvenes, cada vez que nos reunimos en estas reuniones de trabajo, de repente decimos, oye, y fulanito, quién sabe, ya no va ni a la iglesia. Pero nos pasa lo mismo como iglesia, ¿no? Cuando alguien llega y te pregunta por una familia y dices, ya no está aquí. Luego vamos a los recuerdos y vemos las fotos de los niños que pasaban a cantar, ¿verdad? Que estaban en el drama, que participaban en Semana Santa o en Navidad, y de repente preguntas por ahí y dice, ya no están. Y nos hemos acostumbrado. Ya no están ahí. Sin embargo, creo que lo que vemos en cada uno de ellos es que, aunque conocieron del Señor, tomaron decisiones diferentes. Por eso dice el versículo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y la invitación para nosotros, hermanos jóvenes, no abandonemos al Señor nunca. Puede ser que este mundo se esté derritiendo o derrumbando. Puede ser que la violencia escale, que las guerras puedan llegar, que las modas y las filosofías se estén trastornando a todo, pero tú y yo somos llamados a permanecer en el Señor, unidos en el Señor como cuerpo de Él, siempre siguiéndole. Pero hay otro tipo de discípulos, versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, dice, y era uno de los 12.
Qué interesante. Judas pudo tomar la decisión de los otros de que este no es mi idea, yo ya me voy, pero decidió quedarse. Y dice el texto que al final lo traiciona. Era de los 12, de los escogidos más cercanos del Señor. Perdón, Ibsan, pero aquí dice, o la Biblia dice que él era el tesorero, el traicionero. Es decir, era un hombre de confianza para el grupo. ¿Qué le pasó entonces, no? Bueno, lo primero que encontramos es que tenía una filosofía muy materialista. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 4 y 6, que cuando le enjuagaban los pies a Jesús, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Porque por supuesto, más o menos la conversión habla de 90,000 pesos, no era cualquier perfume, ¿verdad? Pero no es que tuviera realmente cuidado por aquella gente, sino por su interés materialista. Y eso sigue permeando entre nosotros. Incluso muchos de nosotros hemos enfriado nuestra relación con Dios, dejamos de acercarnos a Dios porque es más importante nuestro trabajo, nuestros recursos. Ahora que veníamos para acá, se nos complicó un poco porque nos metimos hacia el centro y está todo el centro cerrado, hermanos. ¿De dónde sale tanta gente a vender? Y uno dice, si uno invitara a toda esa gente a ir a la iglesia el domingo, ¿irían? No sé, quién sabe. Pero nos preocupamos por lo material. Y este pasaje nos habla que Judas era tan avaro, ¿verdad? Que otros pasajes dicen que incluso sustraía dinero de la ofrenda, digamos. Así que su idea materialista lo obstaculizaba. Pero además Mateo 26, versículo 14 al 16, también nos habla de una condición interesante. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré, hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué hace un seguidor de Jesús con sus enemigos? Con aquellos que quieren matarle, como que no hay lógica, ¿no? Es como si a estos muchachos grábeselos bien, tómele foto. Y usted los ve aquí hoy alabando al Señor, escuchando el sermón, y de repente mañana los vemos en una fiesta Terians. Algunos tienen cara así como de darquetos, a lo mejor de darquetos, ¿no? Que ya está saliendo la moda, pero Nala, que es de allá del centro, ¿no será que participó en la marcha del 8 de marzo? Pero no la reconocemos porque traía su máscara y todo, ¿no? Sí. Este pasaje habla de que Judas andaba con quien no debía. ¿Qué hace? Insisto ahí. He estado platicando con los chicos este fin de semana y hablo de una cultura que se ha dado en la iglesia hoy, donde los cristianos somos híbridos, un tiempo cristianos y otro tiempo no cristianos, un tiempo alabamos al Señor y allá afuera estamos cantando, no sé, las de Paquita, la del barrio o algo por el estilo, ¿no? Donde aquí le decimos a los hermanos, buenos días hermano, el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con usted. Pero si usted pasa por su casa cuando está discutiendo con papá, con mamá, entre esposos, escucha Alvarado en vivo. Alvarado, allá Veracruz, está catalogado por el municipio más grosero que hay en toda la República. ¿No será que así somos nosotros? Judas estaba en eso, hermanos, estaba queriendo estar en dos lugares con dos ideas. La cultura lo había influenciado y él estaba convencido de que estaba más o menos bien porque estaba cerca de Jesús. Además dice la historia que este hombre era parte de una secta que quería tener una transformación militar, es decir, levantarse en armas y un día sacudirse al imperio romano y levantarse como campeones los judíos. Así que cuando conoce a Jesús y empieza a escuchar que va a ser el libertador, él está esperando que Jesús le diga, ahora sí agarren sus armas, vamos a pelear. Pero como decía yo hace rato, eso no llega.
Es más, hay quienes pensamos que cuando Judas decide entregar a Jesús, lo hace en un deseo de, como decimos nosotros, de picar su orgullo. De que a ver si ya viendo a los romanos llegar por él saca ese espíritu revolucionario y entonces dice, ahora sí vayamos con todo. ¿Y sabe qué? No sucede. Es más, dice la escritura que cuando llegaron por Jesús allá al huerto del Getsemaní, uno de sus discípulos, Pedro, saca la navaja y le corta la oreja a Malco. Y el Señor levanta la oreja y lo sana. Y le dice, ¿verdad, Pedro? Eso no está en mi manual. Eso no es así. Y sabe que es interesante porque muchas veces, al igual que Judas, nosotros creemos y queremos darle indicaciones a Dios. A veces le dicen los muchachos, así como los ve, Señor, llévame a Torreón. Pero ya que me llevas a Torreón, por favor, que la muchacha que he puesto en oración diga que sí. Pero también nosotros, ¿no? Voy a ir a la iglesia, Señor. Voy a aguantar el sermón del pastor. Pero por favor, contesta mi petición. Y luego somos tan frágiles en ese tema que queremos decirle al Señor cómo contestar la oración. Un día llegó una hermana y me dijo, pastor, ore porque mi hijo va a tener una entrevista de trabajo y quiero que lo contraten. Y empecé a orar. Y cuando terminamos me dijo, pastor, yo creo que vamos a volver a orar. Es que no me entendió. Dije, ¿por qué? Si oramos por un trabajo, ¿no? Sí, pero es que yo no quiero que se lo vayan a llevar a la planta que está a la salida. Quiero que esté en la planta de aquí, cerca de la casa. Pero además también no quiero que esté rotando turnos porque él se va a desvelar, mi angelito. Yo quiero que solamente esté en el turno de la mañana. Ay, por supuesto, no puede ser después de tanto estudio que le vayan a dar un sueldo ahí, kikiri, que sea un buen sueldo. Y esa empresa da carro, pastor. ¿No podríamos volver a orar para ser específicos? Porque muchos de nosotros queremos decirle al Señor lo que hay que hacer. Porque muchos de nosotros le decimos, Señor, no es por allá, es por acá. Señor, te equivocaste. Y por supuesto, hermanos, cuando no nos sometemos a Dios, al igual que Judas, terminamos en un fracaso en nuestra vida. El fracaso de este hombre es tan grande que lo lleva a suicidarse. Dice Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Gracias a Dios porque usted no se ha ahorcado. Pero si no nos sometemos a Dios, algunos para allá vamos. En Saltillo tenemos el nada honroso, primer lugar en suicidios. ¿Por qué se suicida la gente? Porque fracasa en sus planes y proyectos. Y creo que en ese aspecto tenemos que considerar que es entonces lo que el Señor está esperando de nosotros, porque al igual que Judas nos deterioramos con el paso del tiempo cuando no decidimos servir al Señor como es. Hay una leyenda del cuadro de la Última Cena famoso que se pintó, que dice que cuando el pintor empezó a buscar gente que le pudiera ayudar, ¿verdad? De alguna manera como modelo, dice que lo primero que dijo, bueno, tengo que encontrarme a alguien que se vea bondad y amor en su cara para pintar a Jesús. Y un día lo encontró, lo llevó, lo pintó y después de eso empezó a buscar a otros, ¿verdad? Para que tuviera el rostro de los otros. Pero dice que el que más le costó trabajo fue el de Judas. Porque él quería que cuando alguien viera el cuadro de la cena, de la Última Cena, identificara a Judas por su cara. Así que anduvo buscando en todos lados y un día decidió meterse a una taberna y en la taberna encontró un hombre ya abandonado, muy desaliñado y dijo, este es el indicado. Lo invitó, lógicamente le tuvo que decir que iba a pagar, ¿verdad? Y cuando estaban ahí a punto de terminar, dice que aquel hombre que estaba haciendo modelo empezó a llorar. Entonces el pintor le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, porque hace unos años tú mismo me buscaste y fui el rostro de Jesús. Pero han pasado los años y me he deteriorado tanto que ahora me pintas como Judas. Cuando nosotros no tenemos cuidado y no absorbemos la palabra del Señor, el tiempo pasa nuestras facturas. Cuando el orgullo, la envidia, la soberbia, el interés personal
desvían y deterioran el mensaje de Jesús, aunque hayamos estado cerca de él. ¿Y saben por qué? Porque no estamos caminando hacia adelante, sino más bien vamos hacia atrás. Así que vale la pena, hermanos, preguntarnos si queremos vivir como cristianos verdaderos. Eso significa no tener nuestra propia agenda, sino una agenda guiada y caminando como Dios quiere. Este pasaje dice que este hombre no lo abandonó, pero a la larga fue tanto su daño personal que, insisto, fracasa. Se mezcla con los amigos que no debiera, y aunque tiene a Jesús a su lado, aunque sus ojos ven los milagros, escucha el evangelio, su vida nunca cambió y por supuesto trajo muerte para él. Hace rato les dije que recordaran de algunos conocidos que se apartaron del camino del evangelio. Pero ¿sabe qué? También este pasaje nos hace reflexionar de que hay muchos que aparentemente siguen una vida cristiana, que vienen con nosotros a la iglesia, que cantan con nosotros, que van al esfuerzo, pero ¿qué hay en su mente y en su corazón? A veces cuando escuchamos que Judas era el demonio, pensamos que va a ser como el de la baraja, ¿no? Rojo, con su colita, con cuernos, una pata de gallo, creo, y la otra de cabra, ¿no? Pero, ¡oh sorpresa! Judas es como nosotros. Como cualquiera, ¿eh? No es como los del sur, de Chiapas, Veracruz, Tabasco, México, no. Como cualquiera, no tiene arraigo cultural. Pero ese hombre que parece un discípulo genuino, no lo es. Muchachos, cuidado, porque muchos de nosotros podemos tener un logo, una camisa, sabernos la bendición del esfuerzo cristiano, pero solo Dios sabe si somos sus discípulos. Como iglesia, hermanos, podemos decir, venimos a Príncipe de Paz, no fallamos nunca, estamos firmes en el Señor, pero si nuestro corazón no está cercano a Dios, no somos sus discípulos. Por eso debemos seguir a Cristo conforme a sus condiciones, conforme a sus planes. Pero hay un tercer grupo de discípulos, versículos 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como hay discípulos que abandonan al maestro, así como hay discípulos que se deterioran con el tiempo, también hay otros que siguen a Jesús, no importando el costo. Y en este pasaje hay características interesantes a resaltar de ese tipo de discípulos, si queremos ser seguidores. En primer lugar, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los que conocemos a Jesucristo y su evangelio sabemos, hermanos, no hay otra opción. No seguimos a Dios por no tener otras opciones. Opciones hay muchas, pero Dios nos ha mostrado que Jesucristo es el único camino. Opciones hay muchas. ¿Por qué? Porque mire, muchos no están aquí porque decidieron no venir y dormir. Hay quienes de repente dicen, ay, es que el pastor demora mucho, y son de los que se demoran 4 o 5 capítulos de la serie, ¿no? Digo, me han dicho, no estoy seguro de eso. Es decir, opciones hay. Es más, me han contado también que algunos dicen, no, sí hay que ir a la iglesia, ese pastor sí deja dormir a gusto. Opciones hay, o sea, ¿qué quieres hacer? Hay formas de decidirlo, pero ¿qué es lo que creemos que sea mejor para nuestra vida? Sin duda alguna es la oportunidad, y nuestro hermano en la clase nos decía hoy, no hay de otra. Para nosotros lo más importante es reconocer que el Señor al encontrarnos nos dio propósito de vida y de vida eterna y de todos los días, porque para nosotros es la mejor opción y la única opción. Pero además también el texto nos invita a considerar que es la única verdad. Así como en los restaurantes hay mucha variedad de comida y te dicen, aquí está toda la carta y luego no sabe uno ni qué pedir.
Hay gente que considera hoy en día que todas las iglesias somos iguales y que, bueno, si te queda más cerca la mormona, pues ves a la mormona, ¿no? O uno dice, no, yo para qué voy a la iglesia si ayer pasaron los testigos de Jehová y ya me dieron el atalaya, es lo mismo. Sin embargo, la fe verdadera es aquella que está situada, por supuesto, en una sana doctrina, en una sana predicación, y esa es la que nos llama Jesucristo a vivir en medio de un mundo confuso, pero con ideas claras y precisas. Cristo es la única manera de salvarnos, no hay otro camino. Y por lo tanto, este pasaje invita a recordar constante su muerte, ¿verdad? Porque si Él murió por nosotros, se espera que nosotros también estemos dispuestos a darlo todo por Él, a tener la disposición de pagar el precio. Ahora, la salvación es gratis, por supuesto, Él lo hizo todo, pero debemos estar dispuestos a ser discípulos de esa calidad de compromiso con el Señor. Jóvenes en las sociedades de esfuerzo cristiano, perdón, hay muchos. Es que me fui al futuro, perdón. Hay muchos jóvenes en las iglesias, quizás no tanto como quisiéramos, pero hay. Pero tú, ¿de qué clase de jóvenes eres? ¿De los que quieren ser verdaderos discípulos, verdaderos esforzadores para el Señor? Y lo mismo en la iglesia, hermanos. En todas las iglesias hay gente, pero ¿qué tipo de persona quieres ser? Hermanos comprometidos con el Señor, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a hablar de Jesucristo aún en los tiempos difíciles, ¿o vamos a salir corriendo? ¿Cuál de los discípulos somos nosotros de estas tres opciones? Dice el pasaje que cuando el Señor Jesús vio que la multitud lo quería hacer rey, decidió salir e irse a orar solo. Y yo creo que ese tiempo de oración del Señor Jesús fue como aquellas tentaciones que tuvo al inicio de su ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque yo me imagino que entre la oración el Señor le dijo al Padre, es imaginación mía, que quede muy claro. Padre, ¿de qué se trata? Les estoy predicando. Ciertamente, Señor, convertí el pan y lo multipliqué, pero estos no creen en mí. Señor, aquí hay más de 5,000 personas y veo que no han escuchado absolutamente nada. Les estoy predicando y como decimos nosotros, por aquí le entra y por aquí le sale. Y creo que la respuesta del Padre fue contundente. Ves y haz lo que tienes que hacer. Por eso el Señor regresa con ellos y por supuesto habla de esta manera. ¿Cómo estaba el corazón de sus seguidores que tuvo Jesús, insisto, que irse a orar por ellos? Pareciese que el Padre no los estaba transformando, porque incluso el texto dice que algunos le dieron la espalda. Y ahí viene la parte interesante del versículo final que estamos meditando, cuando el Señor les dice, ¿acaso quieren también irse ustedes? El mundo se está yendo, la gente está olvidando de Dios. Muchos ya no están en nuestra iglesia, muchos ya no están en el esfuerzo cristiano. Y la pregunta es, ¿también se quieren ir ustedes? Y por supuesto, retumba en el oído de aquellos que le están escuchando y yo espero que haga exactamente el mismo efecto en nosotros esta mañana. Porque si estamos aquí y estamos dispuestos a comprometernos, debemos comprometernos no importando el costo que eso implique. Para ustedes, lo decíamos, estamos a punto de terminar nuestro ciclo en este bienio, pero la tarea y servicio del Señor no se acaba. Espero que todos entreguen sus informes muy bien en la próxima convención, pero además espero también que cada uno de ustedes tenga el deseo de seguir sirviendo al Señor en la posición que el Señor les ponga. Pero lo mismo aquí en la iglesia, hermanos. Yo sé que no están viviendo momentos fáciles, pero es allí donde nuestra fe es probada. Es allí donde nosotros decidimos, ¿obedecemos a Dios o obedecemos lo que nuestros ojos y nuestros oídos perciben? No nos dejemos, hermanos, sucumbir. Ciertamente el pasaje nos invita a considerar que hay tres tipos de discípulos. ¿De cuál queremos ser nosotros? Porque al final de cuentas dice este pasaje que algunos decidieron seguirle
con verdad. Yo espero que usted y yo tomemos la decisión de seguir al Señor de esa manera. Ahora, por supuesto, no nacimos siendo ganadores, pero tampoco nacimos siendo perdedores. Nacimos, hermanos, con la posibilidad, el derecho y la obligación de decidir. Cristo, nuestro Señor, hizo su parte, pero también tú eres llamado a decidir qué tipo de discípulo quieres ser. Dios permita que tomemos la decisión de ser verdaderos discípulos, que caminemos los pasos como Jesús quiere y no como nosotros. Y si no, considerar como respuesta a este sermón esta pregunta: ¿quieren irse también ustedes? Que el Señor nos bendiga.